Metal Deck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura en una presentación de Al Oído. Damos superado este tema del nombramiento de un militar, y no el primero en la escala jerárquica, en la escala de mando, el número veintitantos por orden de antigüedad, como ministro de Defensa. Y hablemos de otros 29, 29 hombres de la fuerza pública son más antiguos que el actual general Sánchez, o bueno, ya no general, porque bueno, general en retiro, en uso en retiro, porque ya no lo es. Ayer presentó su renuncia. 29 de los que fue subalterno, Sí, señor, así es, así porque, es. porque eso no se pierde nunca. Entonces ese subalterno pasa a ser el ministro de Defensa, de alguna manera a tomar decisiones sobre la vida y sobre las actuaciones de 29 superiores suyos. Ahí tiene usted al general Luis Emilio Cardoso, que es el comandante del ejército, que es un hombre que tiene 40 años de servicio. El general Luis Carlos Córdoba, que es el comandante de la Fuerza Aérea Colombiana, tiene el mismo tiempo de servicio, 40 años. El de la Armada, Juan Ricardo Rosso, tiene 39 años. El señor comandante tiene 39 años de servicio activo. Y el almirante Francisco Cuides, que es el comandante general de las fuerzas militares, tiene 40 años en la fuerza pública, en la Armada Nacional. Entonces, eso es lo que molesta, pero pues ayer lo vimos en rueda de prensa, doctor Fernando, y creo que ha quedado claro. Le ha dicho que son unos días o que son hasta 3 meses lo que debe esperar para que le den de alta y pueda salir como civil a ejercer su cargo. Por lo pronto, que es la noticia que habría que dar, doctor Fernando, el ministro de Defensa sigue siendo Iván Velázquez, hasta tanto el general Pedro Sánchez pueda asumir su papel como ministro de Defensa. Como le ha ido también Uy, no. al ministro Velázquez, pues que siga desempeñando esa tarea, ¿no? Claro, y sería dramático que siga por 3 meses más en medio de esta zozobra que vivimos en norte de Santander, lo que ha ocurrido en Cúcuta, lo que está pasando en el departamento del Chocó, que no mejora en lo absoluto. Y el Y ya, gobierno preocupado por recoger plata, porque plata es lo que no hay. y ya ha renunciado, Claro. ya ha renunciado. Aquí algunos Bueno, preguntan que cuándo hubo un general que estuviera en el papel de ministro de Defensa. Sí, lo recuerdo, doctor Fernando. Lo estuvo durante un muy corto tiempo el general Freddy Padilla de León en el gobierno. Esto sería del presidente Álvaro Uribe. Estuvo encargado de funciones de ministro de Defensa durante algunos días. Sí ha ocurrido antes, no obviamente en esta proporción. La última vez fue hace 34 años que un general ocupó el lugar de ministro de Defensa. recuerda al general Miguel Vega Uribe, Ujú. Hombre, gran general y con una experiencia maravillosa, y era el número uno de las fuerzas militares. Bueno, pero no sé a qué horas dijeron que si un general ocupaba el Ministerio de Defensa, entonces era terrible, era espantoso. Eso lo decía Petro y lo decía toda su gente de la extrema izquierda. Pero muy bien, pues me parece una buena idea. Además, un hombre que sabe, doctor Fernando, porque si hay algo que se le puede criticar a un ministro como Iván Velázquez, porque los hay otros tantos, es su incapacidad para entender la línea de mando. Ellos confunden, y usted lo ha dicho tantas veces, confunden a un suboficial con un oficial con una facilidad enorme, no saben distinguir unos de otros. Muy bien que sea un militar el que tome que esté al frente y que dejen perdóneme la expresión, la bobada de decir que entonces si llega un militar al Ministerio de Defensa, entonces todo va a ser destrucción, muerte, falsos positivos, porque esa fue la línea narrativa que vendieron. Por eso la resistencia inclusive de los mismos petristas hoy a que sea el general Pedro Sánchez el que asuma el Ministerio de Defensa. hay civiles, y los conozco, mi padre lo fue, que conocen profundamente las fuerzas militares, que las conocen, que las respetan, que las estiman y que son respetados y estimados por las fuerzas militares. Pero bueno, de todo se da en la viña del Señor, esperemos a ver qué nos pasa. Demar, ¿qué pasa con el contrato con la ONIC y el gobierno Petro?
Pues vea, doctor Fernando, cuando uno cree que lo ha visto todo y se pregunta en qué se gasta la plata el gobierno de Gustavo Petro y por qué no hay plata para la educación, para la salud, por qué no hay plata para los mínimos, como por ejemplo para el gas, doctor Fernando, el gas propano que llega a tantas familias de escasos recursos, pues uno encuentra la razón. Resulta que ayer una investigación de la senadora María Fernanda Cabal da a conocer nada más y nada menos la manera en cómo se están llevando los recursos para las organizaciones indígenas en el país. Usted dirá, pero ¿y es que acaso es significativo el monto que están destinándose a las organizaciones indígenas? La respuesta es no solo significativo, muy importante y por contratos con distintas entidades del Estado que la verdad uno dice, ¿para eso necesitaban un contrato? Pues muy bien, le voy a presentar aquí uno de esos contratos que exhibió ayer la senadora María Fernanda Cabal, este con la ONIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia, donde tienen, entre otras tareas, la de armar mesas de concertación para negociaciones con el gobierno de Gustavo Petro. El dato, el preliminar que le doy, solamente durante el gobierno de Gustavo Petro, la ONIC, la organización indígena, ha recibido un presupuesto de 95.178 millones de pesos. Solamente la ONIC. Según nos ha dicho el equipo de la senadora María Fernanda Cabal, hay muchos más contratos con otras como el CRIC, como PIC y entre otros grupos indígenas que son contratos mucho más onerosos, son mucho más caros y que están, pues le han entregado a esta organización. ¿Para qué? Para que hagan mesas de negociación y de conversaciones. Vea usted aquí el contrato para que tengamos el recibo en la mano. Aquí está, este es el contrato que me intento presentarles a ustedes. Aquí está. Esto es objeto del convenio anexo de condiciones contractuales del convenio de asociación celebrado entre la Nación, Ministerio del Interior y la Organización Indígena de Colombia, ONIC. Objeto del contrato, aunar esfuerzos entre el Ministerio del Interior y la Dirección a través de Asuntos Indígenas, RUMI, Minorías y Organización Nacional Indígena de Colombia, ONIC, con el fin de fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas que hacen parte de la mesa permanente de concertación por medio de actividades y procesos de fortalecimiento para los delegados como para las diferentes organizaciones. Esta es el contrato, atender requerimientos, constituir garantía única para la aprobación del ministerio, reuniones, defender todas sus actuaciones, informar lo que están haciendo. Para este contrato, doctor Fernando, este contrato está firmado por 25.000 millones de pesos. Ahí ustedes lo están viendo en pantalla. 25.000 millones de pesos. 25.000 millones de pesos que son para contratar a más de 117 personas, entre esos un asesor espiritual, vea usted, se requiere de un asesor espiritual para poder funcionar. ¿Y cuánto nos va a costar cada asesor de la organización indígena? Aquí le tengo el dato. A mí me parece un tanto escandaloso, la verdad. Un país con tantas necesidades. Y la plata repartida de esta manera, vea usted, en la organización indígena tiene estos cargos. Secretario indígena, un primer pago, bueno, son contratos por 8 meses, un valor unitario de 12 millones de pesos mensuales, un pago de 48 millones de pesos, otro de 36 millones de pesos. Un asesor espiritual con un pago de 10 millones de pesos mensuales, una primera entrega de 40 millones y una segunda entrega de 40 millones para 8 meses. Los delegados y delegadas indígenas para la mesa de concertación, 10 millones de pesos cada uno, y ahí usted los tiene en pantalla. Asesores políticos de 9 millones y medio de pesos mensuales. Asesores estratégicos de 9 millones y medio mensuales. Doctor Fernando, uno se Bueno, pregunta, ¿esto le sirve de algo a los indígenas que están allí en las calles, que están en la comunidad? ¿Alguno de ellos verá algo de esta plática? Pues obviamente no. obviamente no. Bueno, eso está pasando pues con los indígenas y tenemos lo que está pasando con la salud en el magisterio. Además El que necesitan magisterio que plata. apoyó tanto a Gustavo Petro, ¿no? Claro. Y es que muchas veces nos hemos preguntado, ¿y cómo hace o por qué razón, doctor Fernando, llegan tantos personas de la comunidad indígena a Bogotá a apoyar al gobierno de Gustavo Petro? Bueno, ahí tiene la respuesta. Esos contraticos no son tan gratuitos o tan sencillos de entender por parte del común.
El magisterio está pasando por una situación muy grave. Hay una crisis financiera, doctor Fernando, en la prestación del servicio de los docentes. Son cerca de 800.000 usuarios del sistema de salud docente, del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, del magisterio, que es el FOMAC. Y lo que se sabe por ahora, doctor Fernando, es que en 8 meses de operación del nuevo modelo que le metió por los ojos y por todas partes el gobierno Petro al magisterio, ya tienen una deuda, doctor Fernando, una deuda de más de 190.000 millones de pesos. Una deuda que no tienen con qué pagarla. Y el gobierno no les gira el dinero. Los maestros se están quedando sin sistema de salud, doctor Fernando. Y es dramático lo que están viviendo. Recuerdo que FOMAC tenía unas 10 EPS en todo el país. Esto antes de Gustavo Petro, por supuesto. Claro, había problemas en la atención muchas veces, pero que hubiera filas eternas, que no les entregaran medicamentos, que no hubiera soporte de especialistas, doctor Fernando, eso no ocurría. Cuando Hoy, esto pasa, viene a mi memoria un decir popular. Así paga el diablo a quien bien le sirve. El que así quiere es, entender, que así es. entienda. Recuerde, hubo Bueno, giros de FECODE, que es el sindicato de educadores, por más de 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro. Y obviamente FECODE hizo política y apoyó a Gustavo Petro y pidió el voto para Gustavo Petro. Y hoy vea usted lo que están viviendo los docentes. De verdad, indeseable quedarse sin sistema de salud cuando tenían un sistema de salud privilegiado. 10 EPS para cerca de 800.000 usuarios del sistema de salud entre profesores y familiares de los profesores. muy bien. Demar, papá Pitufo sigue en Portugal Sí, claro. y allá se quedará mucho tiempo. Papá Pitufo se quedará si Portugal decide darle la ciudadanía, como ha venido adelantando, el asilo. Bueno, él está pidiendo asilo político, ¿no? La Y creo que ciudadanía no, el asilo, asilo, el asilo. el asilo. Y Gustavo Petro le está dando todas las herramientas para que le den el asilo. Y usted se preguntará ahí, ¿cómo que por qué le está dando Gustavo Petro todas las herramientas? Pues claro, Gustavo Petro lo ha mencionado tantas veces y es noticia, papá Pitufo en Colombia, que tiene razones para pedir que se pueda quedar allí asilado porque aquí lo van a perseguir judicialmente, que es lo que corresponde. Lo cierto es que papá Pitufo no le ha ido tan mal, ¿sabe? Logró hace unos cuantos meses pensionarse en Colpensiones. Esto es increíble. Yo conozco casos de muchas personas. Aquí está el certificado. De muchas personas tratando de pensionarse, doctor Fernando, y no lo logran. Pues muy bien. Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo, pues logró pensionarse a pesar de que supuestamente desde hace 30 años lo están buscando para capturarlo. Eh, y solamente lograron capturarlo en Europa el 5 de abril del 2024. Y se pensionó por haber desempeñado cuáles funciones en dónde. Bueno, no, pues me imagino que él cotizaba por su cuenta. Mm, Quedó con una pensión Averigüemos, de 9 millones de pesos antes de su captura en Portugal. averigüemos, averigüemos. Bueno, el poder de los influencers de Petro. Los influencers. Una verdadera, ¿eso cómo lo llaman? El grupo de gente que tiene Petro La para bodega, mandar, para la mandar bodega. la bodega, Ajá. y para interferir y tal. ¿Cómo es cómo es ese poder? Doctor Fernando, no es un poder ni mediano ni poquito, es un poder enorme. Han hecho un análisis de las cuentas de Internet, están TikTok, Instagram, Twitter, donde están los apoyos a Gustavo Petro. Hay 27 influenciadores principales de Gustavo Petro que llegan con o tienen un alcance, hablando en el lenguaje de redes sociales, de 28,5 millones de seguidores. Es que es una barbaridad. 28,5 millones de seguidores que tienen monopolizado, por supuesto, el tráfico en las redes sociales y ellos son los que pueden poner el tema del día, son los que hacen que conversemos sobre ciertos temas porque ellos los ponen allí a través de los videos y sobre todo su tarea es hacer buena propaganda del gobierno. Aunque todo esté mal, hay que hacer buena propaganda de lo que hace el gobierno. Hay cuentas que inclusive son cuentas que uno diría son fake, no tienen nombre, no tienen foto, pero tienen 400.000 seguidores a los que le hablan constantemente de lo que hace el gobierno.
Además, también recuerde usted que el sistema de medios públicos dispuso un presupuesto de 385.000 millones de pesos al año. 385.000 millones de pesos al año. Y esto es el presupuesto que maneja, entre otros, RTBC para poder hacer propaganda, que es lo que saben hacer a través de su canal. Hay un gasto de pauta del gobierno de Gustavo Petro que se ha calculado en estos 3 años de cerca de 100.000 millones de pesos al año. 100.000 millones de pesos. Pero no hay plata para la salud, no hay plata para la educación. El grupo de activistas que armó Javier Vendrell, el hombre que recibió los 500 millones de pesos de Alex Papa Pitufo, tiene cerca de 83.000 replicadores de información digital y se inventaron un programa que se llama Ciberpaz o Cyberpaz, está escrito en español, Ciberpaz, en el Ministerio de Tecnologías de la Información de Mauricio Liscano. Ahí se gastaron 14.000 millones de pesos para que dizque medios alternativos hablen de las bondades del gobierno. Ahí está en cifras, doctor Fernando, lo que significa la bodega. Bueno, y le voy a contar una cosa peor. Gustavo Petro sigue cometiendo estupideces con el gobierno de los Estados Unidos. Ahora le dice que no importa que se termine el tratado de libre comercio que tienen con ellos, que es un tratado de libre comercio deficitario para Colombia. Se está hablando de la más grande potencia del mundo, pero que nos permite exportarle a la nación más rica de la tierra lo que producimos acá en Colombia. Y Gustavo Petro pone todo eso en peligro. La declaración la entregó ayer en Ubaté, doctor Fernando. Oigámoslo, no. Escuchemos qué fue lo que dijo Petro. Con la papa, así sucede con la cebolla y así va a suceder con la leche. Está sucediendo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Romper el Tratado de Libre Comercio, aunque Trump es impredecible, de pronto se le da ganas de romperlo. Cuando amenazó aquel día por lo de los aviones, dijo, voy a subir aranceles. Pues yo dije, pues háganlo, porque nosotros también subimos aranceles y se acabó el cuento. Dada la balanza de pagos, cosa que la prensa no comenta, la balanza comercial, que es cuánto exporta él hacia nosotros, cuánto exportamos nosotros hacia ellos, y viceversa importamos, ¿quién gana, quién pierde? El dato final es que Colombia pierde con el TLC y con los Estados Unidos. Luego, si el TLC, a diferencia de México, que es México el que gana, Colombia pierde. Y si se le ocurre a Trump acabar el TLC, yo lo aplaudo. Porque entonces tendremos que sembrar maíz en Colombia. Entonces tendremos que defender con mucha más fuerza, porque lo podremos la leche, los huevos, la carne de pollo y hasta el pez. Volveremos a unos tiempos donde la agricultura era casi el primer renglón económico de Colombia. Yo no he oído un sartal de estupideces parecido a ese. Claro, los Estados Unidos, la balanza comercial con los Estados Unidos le es favorable, pues es que es la primera nación del mundo que nos exporta cuánta tecnología, cuántos bienes importantísimos que necesitamos en Colombia para sobrevivir. Y nosotros ahí vamos. Y entonces cogemos a patadas a Estados Unidos, doctor Fernando, y pregunta elemental. ¿De dónde vamos a sacar el maíz para alimentar los pollos y mantener un precio del huevo en unos niveles asequibles para la ciudadanía? No. En todo, Emar, una estupidez parecida, hágame el favor, pues. Él viene buscando eso. Él viene nos quiere dejar como herencia haber roto relaciones comerciales, militares y demás de cooperación con los Estados Unidos. Recuerde que él prometió reevaluar o renegociar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Otra idiotez de un tamaño monumental que además no podrá hacer él y mucho menos con los funcionarios que tiene como ministros. Eso no lo va a lograr, pero sí va a lograr dañar la relación. ¿Quién nos va a comprar el café como lo compran en los Estados Unidos? Hago esa sola preguntita.
Él cree que Cuba o Venezuela nos va a comprar Sí, el claro, café, seguramente nos compran el café. sobre todo. Dios mío, por Dios, no se pueden pensar y decir tantas estupideces en tan corto tiempo. Eliminación de subsidios en el ICETEX. No, no decían pues que la educación es el pilar básico del cambio político. Sobre todo eso. Se conoció, doctor Fernando, la carta que le llegó a cientos de miles de estudiantes que tienen créditos con el ICETEX, donde les anuncian que se elimina el subsidio que recibían y ahora a muchos se les ha disparado la cuota hasta en un 87%. Si usted es beneficiario del ICETEX, por favor revise muy bien que le debió llegar esa carta que usted ve en pantalla. Esa carta que está allí fue la que le llegó a todos los estudiantes. Aquí un amigo muy cercano me hizo llegar la carta, que fue esa que tiene usted en pantalla, que le llegó al email y estaba preocupado. Dijo, ahora pagaré una cuota del 50% más de lo que venía. Es una persona, doctor Fernando, que tenía tiene ¿cómo se llama? Un crédito que le ha entregado el ICETEX para poder estudiar. Ha estado feliz porque ha podido estudiar gracias al ICETEX, pero me dice, ahora voy a pagar un poco más de 400.000 pesos cuando estaba pagando cerca de 230.000 pesos. Estoy buscando el mensaje que me crucé con él el día de ayer. Estaba pagando 276.753 pesos. Ahora debe pagar 416.000 pesos, un aumento del 50,61%. La pregunta que se hace es, ¿cómo hago para determinar mi vida aquí en adelante? Porque pagar el doble no me resulta fácil porque no gano más allá de un salario mínimo. Bueno, no el doble, pero sí un 50% más. La Corte Constitucional rechazó invitación del presidente Petro a un encuentro de diálogo. Bien hecho por la Corte Constitucional. Sí, Los sobre todo en jueces, momentos en que hay presiones para que digan sí a la reforma pensional, ¿no? ¿no? Para que le digan sí a todos los proyectos, a todas las leyes que el gobierno le pasa. Ahí no hay encuentros de diálogo. Respeto, consideración, cada uno cumpliendo su tarea. Pero, ¿cómo le parece? Este era Reuniones. el encuentro del diálogo con los presidentes de las altas cortes que se citó para hoy, 21 de febrero, en la Casa de Nariño. El presidente de la Corte Constitucional, el magistrado Jorge Enrique Ibáñez, le agradeció a Gustavo Petro el gesto de invitarlo, pero le recordó que hay varios procesos judiciales en curso que le impiden participar en ese encuentro. La Corte Constitucional está tramitando varias demandas y estudios de actos administrativos, como el decreto de conmoción interior, la ponencia de la reforma pensional, y para eso se requiere, doctor Fernando, concentración e independencia. Entonces, pues ir a sentarse con Gustavo Petro en la misma mesa no le queda bien de cara No al... de, no de actos administrativos de mar, actos con fuerza de ley. Los actos administrativos los conoce el Consejo de Estado. Sí, señor. Muy bien. El horror en Cúcuta. Lo de Cúcuta es sencillamente pavoroso, pavoroso. Y terminamos. El caso de Naturgas con la SIC. La Procuraduría General de la Nación dio a conocer que hay por lo menos 16 inconsistencias en la diligencia que se hizo contra Naturgas. Entre otras, haberle robado el teléfono privado a la directora de Naturgas. ¿Habráse visto? Así es. Pero ese es el gobierno, ese es el presidente que tenemos, esa es la situación en la que estamos. Y así, queridos amigos, nos despedimos hasta el próximo lunes a las 6 en punto de la mañana, cuando estaremos de regreso, advirtiéndoles que en el fin de semana pueden consultarnos, estaremos pasándoles las noticias fundamentales, pero el lunes estaremos en una reunión como esta, es a partir de las 6 en punto, cuando estaremos de regreso. Dios mediante. La familia Ramírez duerme tranquila porque su techo está bien hecho. Bien hecho como las cubiertas Asesco. Por su doble capa protectora, son ultra resistentes a la corrosión y al paso del tiempo. Para que tu techo quede bien hecho, exige calidad Asesco. En La Hora de la Verdad, Fernando Londoño Hoyos y su equipo de trabajo analizan los temas más importantes del acontecer nacional e internacional. Siga nuestro programa a través de la página web www.lahoradelaverdad.com.co.
Allí encontrará sonido de alta calidad. Somos la hora de la verdad.